dar más seguridad a nuestros productores con una inversión de $120 millones. Crearemos el complejo de educación e investigación agropecuaria con un presupuesto de $80 millones. Este será un centro académico de primer nivel, con infraestructura moderna y alianzas con universidades de Estados Unidos y Europa. Entregaremos insumos con kits tecnológicos a los productores para garantizar siembras exitosas. Invertiremos 17 millones en el programa de huertos caseros, escolares y comunitarios para aumentar la autosuficiencia productiva en todo el país. Nunca en El Salvador ha habido un proyecto agrícola de esta magnitud. Es un plan avalado por organismos internacionales como la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola. Este es un esfuerzo monumental, articulado y sin precedentes para transformar millones de vidas en las zonas rurales. Este será un nuevo amanecer para la producción agrícola salvadoreña, con mejores condiciones para nuestros productores y estándares más altos para nuestras cosechas. Después de todas estas décadas, así es como volveremos a ser un país autosuficiente, donde sea más fácil poner alimentos en todas las mesas y trabajar nuestras tierras fértiles, que con la ayuda de Dios nos llenarán de orgullo y abundancia. Gobierno de El Salvador. Si necesitas llevar un control prenatal para tu embarazo y no presentas síntomas de COVID-19, llama al 131. Si tienes una hija o hijo menor de 5 años que necesita atención médica y no presenta síntomas de COVID-19, llama al 131, el nuevo número de atención médica especializada del Gobierno de El Salvador, para que no salgas de casa y evitemos contagios. En el 131, un profesional de la salud te atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 131. Tú llamas, nosotros te atendemos. Gobierno de El Salvador, con el apoyo de la Embajada de Canadá y UNFPA. En la entrevista de hoy, conversaremos con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Así somos. Hace más de un año, Bandesal comenzó un proceso completo de renovación, enfocado 100% en ti, el protagonista de la nueva economía de El Salvador, para ayudarte a crecer desde el día de hoy, cuando más lo necesitas, hasta llegar a ese lugar a donde quieres llevar tu negocio. Hemos diseñado 11 nuevas líneas de crédito y 4 líneas especiales, porque tú tienes las ideas, los proyectos y los sueños. Nosotros, el apoyo y las herramientas financieras que necesitas. Al ser tu aliado incondicional, Bandesal facilita la aprobación de tu crédito con el soporte del Fondo Salvadoreño de Garantías. Desde los créditos más pequeños para MIPYMES hasta los créditos más grandes para sectores industriales. Y a través de nuestro Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, SEDE, brindamos asistencia técnica para fortalecer las habilidades de los empresarios salvadoreños como tú. Con Bandesal, crece cada vez más. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.
Noticiero El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero El Salvador. Para nosotros es un gusto que usted se informe a través de Canal 10. Te acompañan como todas las noches, Samarina Arte. Buenas noches. Buenas noches, Armando, qué gusto saludarte. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes que nos ven a través de Canal 10, también a través de Radio El Salvador en el 96.9 FM y de nuestras plataformas digitales. Para quienes están en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras, les deseamos un excelente día jueves. Así que estamos por comenzar y estos son nuestros titulares. Piden investigar revelaciones del diputado Emilio Correa sobre manipulación arenera de elección de varios alcaldes de San Salvador. Crece la expectativa sobre el resultado de la elección municipal en San José Guayabal, tras hallazgo de papeletas en una vivienda. Diputados realizan sesión plenaria semanal en medio del tercer día de allanamiento por el tema de las plazas fantasmas. A un año del primer caso de COVID-19 registrado en el país, autoridades de salud confirman que los contagios se mantienen a la baja. Nueva encuesta regional coloca al presidente Nayib Bukele como el mejor evaluado por el manejo de la pandemia. El diputado Emilio Correa denunció ante las cámaras a su propio partido político Arena, señalando que en la elección de alcaldías y consejos municipales, miembros del tricolor están intentando hacer fraude. El escrutinio final de las elecciones de alcaldes y consejos municipales habrían dado a luz a un nuevo escándalo de corrupción en la política salvadoreña. Luego de inscribir a sus candidatos con la lista A y B, retiran la lista B y posteriormente a la elección han presentado una nueva lista B. Entonces, esto también yo le pediría al Tribunal Supremo Electoral que investigue. Fíjese que esa denuncia es grave. Y sorprendente, ya que fue el mismo diputado Emilio Correa quien tocó el tema, explicando que esto ocurre en al menos 8 municipios y más tarde señaló que la irregularidad viene de casa. ¿De qué partido estamos hablando? Estamos hablando de Arena. ¿Arena había hecho esta jugada? No te puedo decir quién lo ha hecho, pero hay irregularidades, hay unos alcaldes muy molestos, hay unos candidatos a alcaldes muy molestos de nuestro partido que están pidiendo obviamente que se revise. No creo que eso suceda, porque en el partido hay suficientemente gente capaz que sabe de legalidad. Pero aquí gobernar estaría por encima de la razón al aplicar la ley del más fuerte, sobre todo cuando no se calculó el daño que les heredaría las pasadas elecciones, argumentó el diputado Juan José Martel. Lo que están tratando es de sacar gente que a lo mejor no le tienen confianza y poner gente de su confianza, pero eso es totalmente ilegal. Así de dañada estaría la estructura de Arena. Por supuesto que eso está, hay una división profunda porque hay concejales que trabajaron más y tal vez ellos no han quedado, y hay otros que no, y ellos van a quedar. Sin embargo, al sondear con otros miembros y diputados del tricolor, la negativa persiste. Tendría que haber gente adentro del Tribunal Supremo Electoral, gente adentro del partido. Tendría que haber unas implicaciones que no son aceptables. Tengo conocimiento de que hay algunos colegas que van a presentar recursos de nulidad del escrutinio para agotar la vía administrativa y si el tribunal lo rechaza, bueno, vienen los amparos a la Sala de lo Constitucional. El pasado 28 de febrero los salvadoreños le quitaron cerca de 100 alcaldías y 23 diputados al partido Arena. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, reaccionó a la denuncia del diputado de Arena, Emilio Correa. Según el analista, los partidos políticos ya no pueden trastocar las listas de quienes van a tomar posesión de los cargos a concejales municipales. En todo caso, la total responsabilidad es del Tribunal Supremo Electoral y de no cumplir la orden podría caer en una ilegalidad. Tiene que acogerse a las planillas debidamente inscritas. El tribunal tiene las planillas. No es un partido político el que le tiene que venir a ordenar al tribunal qué concejal quiere y qué diputado quiere. No, simplemente se va a la lista y dependiendo de quiénes son las personas que están debidamente inscritas, esas son las que debidamente deben de la asignación de la concejalía correspondiente.
Y en las últimas horas, la Policía Nacional Civil encontró en una vivienda de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, 295 papeletas que pertenecen a la Junta Receptora de Votos número 7090. Según el informe preliminar, 288 de las papeletas tienen marcas, de las cuales 98 son sobre consejos municipales, 103 de diputados a la Asamblea Legislativa, 94 del Parlacen y 7 no tienen marcas. El hallazgo del material electoral ocurre 6 días después que se hizo un recuento por 8 votos impugnados en el municipio de San José Guayabal, donde Arena mantuvo la alcaldía por una diferencia de 2 votos sobre Nuevas Ideas. La Policía Nacional Civil a inicios de marzo también localizó varias papeletas en Nueva Concepción, Chalatenango y en Cuyultitán, en La Paz. La comisionada presidencial y delegada de Nuevas Ideas, Carolina Recinos, aseguró que al menos 22 recursos serán presentados ante las autoridades correspondientes por las irregularidades evidenciadas en el proceso electoral. También nos dimos cuenta de muchísimas situaciones irregulares que sucedieron en no menos de 22 municipios. El proceso electoral se ha visto envuelto en muchas irregularidades, previo, durante y posterior al 28 de febrero, donde los salvadoreños decidieron masivamente que Nuevas Ideas sería la primera fuerza política a nivel nacional. De acuerdo a la delegada del partido CIAN, Carolina Recinos, más de 20 recursos serán presentados cuando el Tribunal Supremo Electoral coloque en firme los resultados. Uno de ellos, las papeletas encontradas ayer en San José Guayabal, departamento de Cuscatlán. Lo de San José Guayabal es la evidencia clara de cómo durante a saber cuántas elecciones y en cuántos casos se ha abusado y se ha manipulado el voto popular. Recinos aseguró que las papeletas ya están en manos de las autoridades y la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, pues los datos finales podrían en este municipio variar, porque la diferencia de los votos es muy cerrada. Ya dentro del escrutinio se reduce a 2 votos. Entonces imagínense, ahí hay 98 papeletas marcadas y no se tiene una comparación si fueron consideradas o no fueron consideradas dentro de las actas finales. A otras de las anomalías a las que se refirió la funcionaria es que los consejos municipales no han sido distribuidos conforme a la cantidad de votos obtenidos por los partidos, restándoles así al menos 80 puestos dentro de las comunas a este instituto político. Aplican correctamente las reglas, se aplican correctamente la norma y actúan conforme derecho. Eso va a dar el número exacto de más concejales que deben de haber a favor de Nuevas Ideas. El escrito con la petición ya fue presentado ante el ente colegiado, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Por cierto, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, espera que la Fiscalía General de la República realice una correcta investigación por el hallazgo de paquetes electorales en San José Guayabal. Esto debido a que se podría estar violentando la voluntad del pueblo en las urnas. La Fiscalía continúa la investigación por los paquetes electorales encontrados al interior de una vivienda en San José Guayabal, Cuscatlán. Sin embargo, el analista Ramón Villalta espera que las averiguaciones fiscales determinen los responsables y el delito de fraude electoral que se pudo haber cometido. Es esperar la investigación de la Fiscalía y posteriormente, si las papeletas son válidas, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, pues será el tribunal el que decida, pero a mi juicio, el tribunal pues debería de proceder exactamente aplicando el mismo criterio que ya aplicó en el año 2018. En esas elecciones legislativas del año 2018, justamente en San Vicente, el Tribunal Supremo Electoral decidió dar por válidas las papeletas encontradas y proceder a contarlas para incluirlas en las actas y en el resultado final. Ese mismo criterio, aconseja el analista, debería aplicarse en San José Guayabal. Además, denunció otras irregularidades que se estarían dando en varios municipios. Hemos hecho los ejercicios y efectivamente estamos comprobando que sí hay municipios en los que se están quitando concejales a partidos con residuos mayores y se le están asignando a partidos que tienen residuos menores. Ramón Villalta recalcó que en caso que el Tribunal Supremo Electoral no decida contar los votos, pueden presentarse recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador.
Y uno de los representantes de Nuevas Ideas en el escrutinio final, Alejandro Zelaya, lamentó la lenta investigación en las anomalías electorales. Por ejemplo, el caso de la alcaldía de San José Guayabal, donde se encontró material electoral oculto en una vivienda. La Fiscalía tendría que dar con los responsables del delito electoral cometido en el municipio de San José Guayabal, que podría arrebatarle a Arena la alcaldía que preliminarmente retuvo por 2 votos. Alejandro Zelaya, como miembro de Nuevas Ideas, supervisó el escrutinio final y dijo en la entrevista AM de Canal 10 que la investigación debe dar con los responsables antes que el Tribunal Supremo Electoral declare los resultados en firme. La Fiscalía tiene que actuar ya y tiene que arrojar resultados cuanto antes. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo Electoral va a anunciar resultados y luego la Fiscalía puede llegar y determinar que hay responsabilidad, que efectivamente esos votos debieron haber contado como debe ser. Zelaya también lamentó que en 83 alcaldías municipales los magistrados del TSE pretendan quitar un concejal a Nuevas Ideas para imponer otro funcionario representante de los partidos de oposición, supuestamente como parte de la pluralidad de los consejos. ¿Qué partidos van a estar representados en un consejo municipal? Lo decide la gente del municipio, no 5 magistrados. Ellos no pueden cambiar el sistema de conteo de votos y emular el mismo sistema de residuos y cocientes. El representante del partido CIAN pidió a los magistrados que respeten la voluntad de los electores y revisen los recursos interpuestos antes de llevar el caso a la Sala de lo Constitucional a través de un recurso de nulidad del escrutinio. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. En el tercer día de allanamiento en la Asamblea Legislativa se conoció que algunas fracciones de los partidos políticos estarían destruyendo evidencia que los implica en actos de corrupción. 3 días de allanamiento en el Legislativo y el nerviosismo ya estaría tocando la puerta de algunas fracciones políticas, dijo Guillermo Gallegos de Gana. Nos contaban por ahí, no nos dijeron la fracción, que encontraron prácticamente a un personal en otra fracción echando a la picadora de papel bastante documentación, que encontraron a otra persona en una fracción incluso llenando libros, queriendo pues hacer la firma en el momento que llegaba la fiscalía. ¿Cuál fracción? No nos dijeron realmente. Entre tanto, aseguró que está a la orden de las autoridades para dar esas y otras declaraciones que apunten responsables del posible cometimiento de actos arbitrarios y peculado. Todavía no he sido citado, pero estoy con la mayor disponibilidad de poder colaborar. No sería mi primera vez que como diputado voy a la fiscalía en algún caso y con el mayor de los gustos pues yo voy a colaborar. Y otra cosa que yo quiero decir, yo me siento muy orgulloso de cuando fui presidente de la Asamblea. Creo que hice una buena gestión como presidente y no voy a permitir asumir responsabilidades de lo que ha hecho Norman y Mario Ponce. Mientras tanto, la máxima dirigencia de Gana reiteró que sus puertas están abiertas ante cualquier solicitud en este proceso de investigación. Hemos colaborado y hemos cooperado todos con el desarrollo de dichas diligencias. Los señores fiscales han tenido acceso a las oficinas de los diputados de nuestro grupo parlamentario. Por el momento, el allanamiento que se prevé finaliza el próximo lunes continúa en la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad Financiera de esta Asamblea Legislativa. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Resino, se refirió al allanamiento de la Asamblea Legislativa en torno a las más de 1,000 plazas fantasmas denunciadas desde la semana anterior. La funcionaria pidió que el Ministerio Público realice un trabajo objetivo y que se respete el dinero de la población. Que eso es lo que nosotros pedimos, un trabajo profesional, un trabajo que objetivamente demuestre, ¿verdad?, lo irregular y lo inadecuado que el mismo presidente de la Asamblea Legislativa ha declarado ante los medios de comunicación. Por supuesto que esto no va a suceder con la bancada de Nuevas Ideas.
El diputado del Partido de Concertación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, se contradijo en una conferencia de prensa en la cual intentó justificar las plazas fantasmas dentro de este órgano. Ponce aseguró que no se trata de personas que no trabajen ahí, sino que las personas contratadas son con un alto salario, realizan trabajo territorial para los partidos políticos. Esta acción complica la investigación que actualmente se realiza para conocer si los trabajadores prestan realmente sus servicios o solo cobran un salario proveniente de los recursos públicos. Debo entender que habrán algunos empleados que algunos diputados han pedido la no marcación y es por el trabajo que me imagino desarrollo. Porque si ellos le prestan un servicio al grupo parlamentario de forma territorial, es un trabajo para la institución, porque el trabajo de la institución no es solamente acá en la Asamblea, en el recinto legislativo, es en todo el país. Y a esta hora tenemos información en directo. Este jueves ya hay plenaria en la Asamblea Legislativa y para actualizar lo que ha ocurrido con los allanamientos por las plazas fantasma en este órgano de Estado, nos enlazamos con el periodista Salomón Rugamas, quien nos cuenta también lo que ha sucedido en esta sesión de trabajo de los legisladores. Salomón, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos desde el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Como tú bien lo mencionabas, pues una jornada legislativa en la que continuaron estos allanamientos por parte de la Fiscalía General de la República, pero que en horas de la tarde ya no vimos ningún movimiento prácticamente de los fiscales que se han apersonado hasta el Salón Azul del Palacio Legislativo y por supuesto también todo el recinto de este órgano del Estado. ¿Qué ha pasado en el desarrollo de esta sesión plenaria ordinaria? Bueno, los diputados han aprobado una nueva ley para el Consejo Superior de Salud Pública. De acuerdo con lo que han dicho, están buscando actualizar justamente la regulación del ejercicio de la profesión de salud en nuestro país. Veamos. Se realizan elecciones, entonces acá se establece todo un marco regulatorio. Obviamente hablamos de los inspectores, se habla de un régimen sancionatorio, de infracciones a los profesionales de la salud. En sí es una normativa que viene, repito, a actualizar la ley que está vigente. Obviamente se deroga esa ley que está vigente desde 1958. Lo que se pretende con esto es, aparte de que se le va a vigilar de una manera más cercana, aquí están los requisitos que debe cumplir cualquier profesional para ejercer su profesión. Pero también se va a vigilar que ya no se esté prestando mucho para la charlatanería. Se establecieron todos los casos que con antecedentes ha tenido el país y hay gente que anda en peregrinación pidiendo que se le puedan resarcir los daños y si no los daños físicos, por lo menos que tengan una remuneración. Todo esto es parte de lo que incluye la ley. Esperamos que el gobierno de la República pues la sancione cuanto antes o le haga las modificaciones pertinentes antes de que esta legislación termine. Ahí teníamos parte de lo que explican los diputados en torno a esta ley que, como ya decíamos, actualiza la regulación y por supuesto la conformación de estas juntas de vigilancia de las profesiones que tienen relación con la medicina en nuestro país, algo que permitirá también que los pacientes y todos los salvadoreños que acuden a los servicios de salud puedan tener certeza de que quienes atienden pues estas consultas médicas de algún tipo son profesionales justamente en esta rama de la salud. Parte de lo que ha ocurrido acá en la Asamblea Legislativa. Con esta información devuelvo la señal hasta nuestros estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Salomón. Gracias por ese completo informe. Seguimos con más. Además de las plazas fantasmas, la gestión de los diputados en la Asamblea Legislativa sigue siendo cuestionada. En esta ocasión se ha revelado un listado de gastos programados que tenía la institución desde el año pasado. Son miles de dólares presupuestados para el mantenimiento de camionetas, compra de golosinas y bebidas y hasta un seguro de daños en caso existiera un robo o malversación de fondos en el órgano legislativo. Veamos esta investigación. Según la programación anual de adquisiciones y contrataciones 2020 de la Asamblea Legislativa, los diputados planeaban gastar en plena pandemia alrededor de $60,000 en mantenimiento de vehículos y unos $120,000 en golosinas, bebidas y otros antojos. En los meses de marzo y abril, justo cuando iniciaba la emergencia por COVID-19 y la Asamblea pedía transparencia al gobierno central sobre los gastos, los diputados habrían hecho compras que poco tenían que ver con la pandemia. En este listado de gastos, que también está publicado en el portal de transparencia de la Asamblea, los diputados tenían previsto adquirir un seguro de daños por más de $500,000. Con una póliza de más de $6 millones para amortiguar el robo o la malversación de fondos si alguno de los funcionarios cometía delito.
Estos nuevos hallazgos salen a la luz luego que el presidente Bukele denunciara que más de la mitad de plazas dentro de la institución eran fantasmas. Los diputados de la Asamblea Legislativa han sido cuestionados por décadas por sus compras, gastos y hasta algunos lujos que ostentan cuando son nombrados en sus cargos públicos. Y las denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa siguen destapando posibles actos de corrupción dentro de este órgano del Estado. Según la planificación de gastos de los diputados del año pasado, durante la pandemia, se habrían gastado miles de dólares en mantenimiento para vehículos de los diputados, llantas y viajes. Noticiero El Salvador descubrió en un documento público que los diputados directivos planearon gastar miles de dólares en productos alimenticios, semillas y fruta deshidratada. También en bebidas, todo por un monto de $128,000. Ventilar el tema es incómodo para ellos, por eso nadie quería dar una declaración. 4 días, te agradezco. A usted, muy amable. Así también reaccionó la diputada Margarita Escobar. 30 segundos, solo para conocer un tema de junta directiva, de un gasto excesivo en alcohol. Solo déjeme chequearme, porque está ya pasando. Dijo que volvería, pero no volvió. Por ello, fuimos en busca de otras reacciones. La diputada Nidia Díaz del FMLN dijo que a ellos no les han dado snacks ni semillas. Pues mira, a nosotros no, por lo menos en nuestro grupo parlamentario no se nos ha dado nada de esas partes de semillas, no sé si en la junta directiva. Pero el diputado Raúl Beltrán Bonilla del PCN dice que sí. Lo que le puedo dar referencia es que en el pleno muchas veces sirven jugo de tomate, café con cremora, semillas de marañón con almendro, galletas saladinas. Eso lo sirven en el pleno las señoras y es para todos los diputados que están ahí en la llanura o allá arriba. Eso es normal, eso aquí lo hemos visto. Mientras, el diputado de Arena, Mauricio Ernesto Vargas, se desmarca de los gastos, pero eso sí, comenta un poco de la atención que recibe. En la plenaria lo que te dan es una gaseosa, agua, una galleta, café, eso es todo. Por su parte, el diputado Numan Salgado dijo que el año y medio que fue directivo se opuso a estas compras. Incluso recordó haber solicitado que se vendieran las camionetas asignadas a junta directiva. Yo fui el único diputado que salí diciendo que tenían que venderse las camionetas todoterreno que habían en esta Asamblea Legislativa para los miembros de Junta Directiva. Y hablando de camionetas, la petición de Salgado no fue del todo atendida, ya que fue visible la constante entrada y salida de camionetas todoterreno al recinto legislativo. Acá pues ha habido un manejo que no ha sido del todo transparente. En este documento de compras de la Asamblea se detalla que planeaban gastar $60,000 en un sistema de descarcho de hielo y antiniebla para esas camionetas. Pero el sistema se usa en regiones donde cae nieve, a menos que tengan proyectado salir del país con esos vehículos a zonas muy distantes. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Los argumentos del presidente Nayib Bukele sobre el uso de fondos sin control para las alcaldías, que por cierto fueron avalados en un decreto por los diputados durante la pasada campaña electoral, fueron confirmados por la Sala de lo Constitucional, que declara ilegal el decreto exprés aprobado por los legisladores de la oposición. Las intenciones de los diputados opositores de entregar fondos a las alcaldías sin control alguno fueron vetadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, y tras generarse una controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia terminó dándole la razón al mandatario salvadoreño. La intención de los parlamentarios era dar tanto dinero como fuera posible a los alcaldes antes de las elecciones del 28 de febrero. Con esta finalidad, intentaron desviar los fondos de préstamos aprobados al país y entregarlo a varios candidatos, dejando a un lado las necesidades de la población. Los decretos legislativos con los que se pretendía manipular los fondos son el 650 y el 728. Entre ambos, permitieron la transferencia de $191 millones a los gobiernos municipales el año anterior. Por lo tanto, el decreto legislativo no surtirá efecto jurídico alguno por el vicio de forma constatado, normativa vetada por el presidente Bukele
el 11 de enero del presente año. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Ahora pasamos a temas judiciales. René Figueroa, exministro de la Justicia de la administración Saca, y su esposa enfrentaron la audiencia preliminar por el delito de lavado de dinero y activos. El juzgado tercero de instrucción desarrolló la audiencia preliminar contra René Figueroa y su esposa, Cecilia Alvarenga de Figueroa, por el delito de lavado de $3.7 millones en fondos públicos en la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. Las pruebas y testigos ofertados por la Fiscalía como la defensa fueron admitidos por el juez. Hemos presentado tanto prueba documental, prueba testimonial y prueba pericial, y lo que se espera que el proceso pase a la siguiente etapa, que es la etapa de vista pública, porque se cuenta con un proceso, con una causa bastante robustecida en cuanto a las pruebas o los elementos de prueba que se han presentado, entonces, con los cuales se acredita la existencia del delito y la participación delincuencial de los dos señores. La acusación fiscal afirma que los esposos Figueroa habrían lavado $3.7 millones entre los años 2004 y 2015 a través de 2 sociedades para la compra y venta de inmuebles, y piden se pase a la siguiente etapa procesal, ya que aseguran tener un caso robustecido. Ambos son los únicos accionistas, que son la Sociedad Nueva Orleans SADCB y la Sociedad Desarrollo Gris SADCB. Y es en conjunto de tanto las dos personas naturales como las dos personas jurídicas que se les atribuye los $3.7 millones. René Figueroa se encuentra guardando detención provisional y su esposa goza de medidas sustitutivas a la detención. Tanto Figueroa como su defensa se negaron a brindar declaraciones a la espera de la resolución del juzgado. La resolución de esta audiencia se conocerá el próximo 26 de marzo. Ese día se determinará si pasa a la siguiente etapa o son sobreseídos por lavado de dinero y activos. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Es momento de hacer una pausa, no nos cambie, ya regresamos. Al volver, salvadoreños avalan la gestión del presidente Nayib Bukele, según el monitoreo bimestral de aprobación presidencial de América Latina, que lo ubican en el primer escaño con el 83% de respaldo. Aplicar a los programas de FIREMPRESA es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sb con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de hoy, conversaremos con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. Noticiero El Salvador. Seguimos con más de Noticiero El Salvador. La Fundación Directorio Legislativo ha presentado un monitoreo de la imagen presidencial de 18 países de la región, donde el presidente Nayib Bukele se ubica en la primera posición como el gobernante con la mayor aceptación positiva entre los meses de enero y febrero de 2021.
Los niveles de aprobación y respaldo de los salvadoreños a la gestión del presidente Nayib Bukele se ven reflejados en el monitoreo bimestral de aprobación presidencial de América Latina, que lo ubican en el primer escaño en imagen presidencial con el 83% de aprobación. El 2021 inició con una baja generalizada en el nivel de aceptación presidencial en los casos de Jair Bolsonaro de Brasil e Iván Duque, presidente de Colombia. Pero el mandatario salvadoreño se mantiene a la cabeza. Entre enero y febrero, la tendencia negativa en Latinoamérica alcanzó también a los mandatarios de Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay. Los resultados presentados también reflejan la evolución de la imagen de los gobernantes de enero de 2020 a febrero de 2021, donde el presidente Nayib Bukele ha mantenido el porcentaje de aceptación entre el 88% y el 83%, siendo de los únicos en no representar bajas significativas. La población reconoce el buen manejo de la pandemia por el COVID-19 y de la atención a las emergencias ante las tormentas tropicales, así como la articulación de todas las instituciones para trabajar en beneficio de los salvadoreños. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Hoy se cumple un año del primer caso de detección de COVID-19 en el país y en este camino recorrido el gobierno ha logrado que el país sea reconocido como uno de los mejores en el manejo de la pandemia. Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas. El primer contagio de COVID-19 se registró en un hombre que habitaba en Metapán, Santa Ana, de quien se conoció que tras viajar a Italia ingresó al país por un punto fronterizo no autorizado. Y entre las primeras acciones estuvieron activar cuarentenas domiciliares para evitar los contagios locales, mantener cerrado el aeropuerto internacional de El Salvador y las fronteras, con el fin de alejar al país del alto número de contagios que se contabilizaban en el mundo. Medidas que después fueron replicadas por otras naciones en el mundo. El gobierno decidió detener las clases, cerrar negocios, lugares de recreación, pero al mismo tiempo el presidente Nayib Bukele anunció la ayuda económica de $300 para paliar la crisis económica generada por el coronavirus. A esa decisión gubernamental se sumó el subsidio del pago de facturas de energía, agua, internet, préstamos y financiamientos para las micro, pequeñas y medianas empresas. De igual manera, el presidente Bukele anunció la construcción del primer hospital para atención de pacientes COVID-19 y con ello la remodelación de hospitales y unidades de la red pública de salud. Por todas estas acciones en tiempo, El Salvador es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países con mejores respuestas a la emergencia sanitaria. Ha pasado un año desde el primer caso COVID-19 en el país, pero El Salvador se mantiene como uno de los que menos contagios tiene. Hasta la fecha se contabiliza un total de 59.236 y con la menor cifra de muertes, para un total de 1.962. También El Salvador fue el primer país de Centroamérica en contar con 33.600 vacunas por medio del mecanismo COVAX para continuar con la vacunación que inició el pasado 17 de febrero. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y en los últimos 2 meses, El Salvador reporta una reducción sostenida de contagios de COVID-19. El ministro Francisco Alaví destaca que el éxito radica en el compromiso de los diferentes sectores y el liderazgo del presidente Nayib Bukele en generar las condiciones adecuadas en el sistema de salud. A esta fecha, en 2020, la incertidumbre y el miedo acompañaban a los salvadoreños ante un virus desconocido. Se tomaron las primeras medidas y todo el gobierno se volcó a priorizar la salud de la población. Ahora los resultados son alentadores y sostenidos en los últimos 2 meses. El Salvador, a diferencia de otros países de la región, reporta disminución de contagios y baja cifra de letalidades. Demuestra que esa tendencia de disminución continúa, que esa tendencia de la disminución en el país nos permite retomar bastantes de las actividades que se realizan en una sociedad con el cumplimiento de los protocolos, incluida una de ellas, la educación, la dinámica estudiantil. El éxito se debe a la prevención, planificación y estrategias en el manejo de la pandemia, toma de PCR para ingresar al país, un centro de atención telefónica para consultas, la entrega de kits de medicamentos, tamizajes comunitarios, rehabilitación pulmonar post-COVID y medidas de contención. Se resume en lo que siempre hemos mencionado,
el compromiso de la gente en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el compromiso de las diferentes entidades, carteras de Estado, sectores de la sociedad que han estado apoyando a la población salvadoreña, incluso la cooperación internacional y por supuesto el liderazgo del presidente Nayib Bukele. A estas acciones se suma la inmunización del personal sanitario en la primera fase, logrando que por cada persona vacunada se evite la transmisión en 2 o más personas. Al momento, más de 41.500 dosis han sido aplicadas. Y eso ya es una muestra significativa y en el cual no hemos identificado ningún efecto supuesto adverso grave de esta vacuna en nuestro país, y nos dice a nosotros que ya tenemos también 40.000 personas que están generando esa protección y 40.000 personas que no van a transmitir la enfermedad a 2 o 3 personas más. El ministro de Salud, Francisco Alaví, llamó a la población a no bajar la guardia para evitar que el virus se transmita en el territorio. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Hace un mes se inició con la vacunación del personal de primera línea. A la fecha ya la recibieron 41.512 trabajadores y colaboradores de la salud. En la siguiente nota le mostramos cómo el personal recibe su primera dosis en la unidad de salud de San Jacinto. ¿Enfermedad crónica padece? Sí. ¿De qué? Es diabético e hipertenso. Trabaja en el Hospital Médico Quirúrgico y es el encargado de trasladar los cuerpos de personas fallecidas, entre ellas personas que se contagiaron de COVID-19. Ahora recibe la primera dosis del fármaco con mucha esperanza de que tiempos mejores vendrán. Yo siempre hice mi trabajo pensando en que todo iba a salir bien y aquí me tienen, ¿verdad? Recibiendo la vacuna, porque yo preguntaba a cada instante, bueno, ¿y cuándo va a llegar la vacuna? Como le digo, esta es una nueva esperanza, ¿verdad?, para nosotros. El temor de padecer enfermedades crónicas e infectarse de coronavirus y enfermar a su familia es el común denominador de estos trabajadores de la salud, quienes durante un año han redoblado el protocolo sanitario para evitar contagiarse. Bueno, esto nosotros que estamos en el área de salud, pues lo esperábamos porque realmente estamos expuestos, más que todo porque recibimos pacientes COVID, ¿verdad? Y ellos están ahí, pues podemos recibir en la calle también, pero es más directo en un hospital. Y ya con la libertad de dentro de poco visitar a mis hermanas, por seguridad no los he visitado, ni a mis sobrinos, a nadie, ¿verdad? Porque pues sí, el acopio del COVID son los hospitales. Y nosotros somos los más contaminados, llevamos eso. El personal de primera y segunda línea es prioridad en este plan de vacunación. La apuesta es inmunizar al 100% de los trabajadores sanitarios, como Saraí Figueroa, quien a pesar de estar incapacitada, fue llamada para aplicarse la primera dosis. Mire, para nosotros sí es esperanzador porque tanto tiempo que hemos estado esperando que viniera la vacuna y gracias a Dios pues ya vino. Ya estamos, vean, solo con la ayuda de Dios y con la vacuna, pues ahí vamos. Porque estamos expuestos, querramos o no querramos, aunque digan que no somos, algunos de primera línea, aunque sean de segunda línea, pero siempre estamos expuestos a la enfermedad, porque nosotros siempre atendemos pacientes con COVID. De acuerdo al Ministerio de Salud, serán aplicadas un promedio de 5.000 vacunas cada día. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y la primera fase de inmunización avanza como se ha planificado. Por día, miles de trabajadores de la salud reciben la dosis anti-COVID-19 en los 162 centros de vacunación a nivel nacional. Un momento de bendición, ¿verdad? Porque estamos recibiendo la vacuna para estar más tranquilos pues, con nuestra familia. Respire profundo. Y dándole gracias a Dios y al señor presidente, ¿verdad? Recibir la vacuna el día que se cumple un año desde el primer caso registrado en el país les hace recordar aquellos turnos que parecían interminables. Generaban bastante zozobra, bastante miedo, todo, o sea, preguntas sin respuestas, cuándo iba a acabar. Solo sabíamos que ahí estaba y que no podíamos decir que no. Y porque no lo hacíamos, si no lo hacíamos nosotros, ¿quién lo iba a hacer? Fue bastante difícil, ¿verdad? Porque no teníamos la experiencia, pero se nos ha venido dando las herramientas necesarias, ¿verdad? La orientación y todo, y así lo hemos logrado. El sentimiento de agradecimiento es generalizado en el personal de primera línea. Nunca habíamos presentado una pandemia como esta y tampoco la ayuda que se nos ha dado nunca había sido dada al pueblo. Entonces agradecemos todo esto y este gesto de
proteger al personal de salud es magnífico. En la Unidad de Salud San Marcos, más de 100 trabajadores de la salud recibieron la vacuna anti-COVID-19. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Los frutos del buen manejo de la pandemia se están reflejando en nuestro país. El promedio de letalidades por el COVID-19 se han reducido en la última semana, mientras otras naciones en el mundo se desbordan a causa de la enfermedad. El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional como uno de los países de la región que mejor ha manejado la pandemia y el que más pruebas PCR ha realizado a la población. Pero eso no es todo. A raíz del buen manejo de la pandemia es el que mantiene la tasa de mortalidad a causa de la enfermedad más baja del mundo. En un año de pandemia, el Ministerio de Salud reporta 1.962 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Y en lo que va del 2021 se refleja un descenso de los contagios, por ende las víctimas mortales. Cabe destacar que la cifra de las personas recuperadas es muy superior a las letalidades, debido al plan integral de abordaje de la pandemia que ha dado resultados exitosos, siendo un claro ejemplo para otras naciones que se encuentran desbordadas ante el alza de casos. Desde el inicio de la pandemia, el objetivo principal del gobierno del presidente Nayib Bukele fue proteger y salvaguardar la vida de los salvadoreños, tomando acciones para evitar el desborde del sistema de salud. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La situación no se ve igual en otras partes del mundo. La crisis en Brasil se agrava por el coronavirus y se suman factores como la falta de espacio en los hospitales y la escasez de materia prima para fabricar ataúdes. Un nuevo récord de fallecidos por COVID-19 registra Brasil, con 2.724 muertes en un día, la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El gigante sudamericano es el segundo país más afectado por la pandemia en el continente americano, con ciudades casi al borde del colapso como Sao Paulo, donde 500 pacientes están a la espera de un lugar en hospitales de la ciudad. La crisis se agrava porque la industria funeraria de Brasil está en jaque, debido a la escasez de madera para producir ataúdes en momentos en los que el país vive la peor fase de la pandemia. Según el último informe, la nación carioca registra 86.982 nuevos casos en las últimas 24 horas, acumulando 11.780.820 contagios y 287.499 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. Mientras en Paraguay, a un año desde que comenzó la pandemia, el Hospital de Clínicas, también conocido como Hospital de los Pobres, está batallando contra el colapso debido a un presupuesto agotado que se refleja en la falta de insumos y con el personal sanitario exhausto. Muchos familiares de los pacientes tienen que comprar los insumos por la escasez en el centro médico. Paraguay enfrenta un repunte con un promedio de 40 muertos y 2.000 contagios por día en el país. Y la pandemia también se agudiza en Chile. En el último día se registraron 6.249 contagios de COVID-19, la cifra más alta desde junio del año pasado. Por otra parte, la cantidad de enfermos críticos es la más alta de toda la pandemia, con 3.088 camas ocupadas. Esta situación obligó a las autoridades a dejar bajo cuarentena total el centro de Santiago y Viña del Mar, entre otras ciudades. Estados Unidos y México siguen siendo el segundo y tercer país que más muertos diarios registran a nivel global. Conozcamos más detalles del avance de la pandemia en estas dos naciones a continuación. El país más golpeado por la pandemia está cerca de contabilizar 30 millones de contagios, luego que en la última jornada se registraran 57.254 nuevos casos y los decesos fueron 1.119, la segunda cifra más alta a nivel mundial. El promedio de infecciones de los últimos 7 días se ubica en 55.000 y el principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que podría incrementar tal y como ha sucedido en Europa. El experto aconseja duplicar las medidas de seguridad personal. Nos trasladamos a México, donde se cumplió un año desde la primera muerte por coronavirus y el total está a punto de llegar a los 200.000.
tras sumar más de 700 en 24 horas, y 6.455 personas dieron positivo al virus. Además, según las autoridades sanitarias, hay 3.122 pacientes con ventilador mecánico. Las autoridades decidieron imponer restricciones de viaje en la frontera sur, limitando los cruces con el fin de evitar la propagación del coronavirus. El gobierno de López Obrador también anunció que iniciará medidas de control sanitario, las cuales no detalló. Con información de Laura Burgos, Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Y en Europa la situación sigue complicada por la pandemia. El aumento de contagios debido a las variantes del COVID-19 obliga a implementar nuevas restricciones. El más reciente anuncio fue de Francia. El primer ministro informó que aplicarán un confinamiento estricto durante un mes ante el aumento de contagios en la zona metropolitana de la capital y otras regiones del país. La medida es para evitar un colapso en las unidades de cuidados intensivos y comienzan a partir de la medianoche de este viernes. Italia también endureció sus medidas. A partir de esta semana y hasta el 6 de abril, en más de la mitad de las 20 regiones. Las tiendas no esenciales permanecen cerradas y las personas están en cuarentena, excepto por motivos de trabajo o salud. Mientras en Semana Santa del 3 al 5 de abril habrá un cierre nacional. Una situación similar sucederá en España. La ministra de Sanidad informó sobre las limitaciones durante la celebración religiosa. Desde el próximo 26 de marzo y hasta el 9 de abril, habrá un cierre perimetral de todas las comunidades autónomas y estarán prohibidos los eventos masivos. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Al volver, más estudiantes son beneficiados con el programa Enlaces con la Educación, impulsado por el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora, los jóvenes cuentan con una computadora y el sistema operativo para recibir sus clases virtuales. En la entrevista de hoy, conversaremos con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Informe del clima. Es momento de conocer la información del clima. Ya nos acompaña Sandra Yanira Martínez para darnos todos los detalles. Sandra, buenas noches. Buenas noches, Armando y Samalí. Tal y como les informé anoche, les dije que íbamos a tener para este día tormentas eléctricas. Véase cómo sobre el Golfo de Fonseca y la parte norte de Morazán y también La Unión, a esta hora de la noche tenemos núcleos de nubosidad que nos están dando tormentas con actividad eléctrica, tal y como la imagen satelital nos la está mostrando. También tenemos algunas precipitaciones débiles en lo que es la parte paracentral de nuestro territorio y se espera que en el transcurso de la noche estas se sigan presentando sobre la zona norte y la zona occidental. ¿A qué se debe esto? A que vea qué precioso se configura el frente frío que está sobre el Golfo de México y que ya para el día de mañana estará sobre Centroamérica. Y no se extrañe que para mañana amanezcamos con un poco más de nubosidad y que también las precipitaciones se van a seguir dando sobre el territorio. El frente frío ya esta noche, su ubicación y para mañana ya va a estar más al norte de Centroamérica, actuando con su vaguada prefrontal que nos está dando las nubes y la lluvia,
junto al flujo del este, que también viene cálido y que favorece la formación de nubes y lluvias, son las que esperamos para lo que resta de esta noche y también para mañana viernes y también para el día sábado. Ya para la madrugada de sábado se ve que el frente frío genera algunos vientos nortes que podrían mantenerse incluso para el fin de semana. ¿Trae masa de aire fría? Sí, pero no va a bajar tanto las temperaturas, pero sí vamos a sentir ese pequeño cambio. Así que ya está informado: frente frío, nubosidad, precipitaciones, tormentas, vientos nortes para la madrugada de sábado. Y bueno, vamos a tener un buen fin de semana. Muy bien. Eso es todo, chicos. Muchas gracias, Sandra. Qué bueno que vamos a descansar un poco del calor. Del calor. Eso sí. Seguimos con más noticias. Estas son buenas noticias porque el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, logró la aprobación de una serie de reformas a la ley de creación del fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, mejor conocido como Firempresa, mediante las cuales se busca apoyar a sectores específicos que fueron afectados por la pandemia del COVID-19 y por el incendio en el mercado de Santa Ana. El presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, llegó a la sesión plenaria para darle seguimiento a la aprobación de la reforma al fideicomiso y brindarle apoyo a los sectores más vulnerables. Los diputados aprobaron y todos celebraron. Que hemos logrado 17.9 millones de dólares en subsidio para todos nuestros artistas, prioritariamente para el sector del espectáculo público. Los que viven del público son los que van a recibir mejores beneficios. Uno de los beneficiados es don Gilberto Antonio Chicas, un hombre que por más de 50 años se ha dedicado al mariachi y salqueño. Dice que nació el mismo día que Pedro Infante, pero 10 años después. Por eso, su espíritu de cantante, a los casi 90 años. En mi linda capital se llama San Salvador. ¡Vive El Salvador, señores! Beneficios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo salió bien. Muchas gracias a todos, a todas y todos los salvadoreños. Gran apoyo de parte del gobierno. Sí, correcto. Muchas gracias al señor presidente que nos ha apoyado en esta forma. De ahí que el presidente de Bandesal explicara que con la reforma se van a reorientar más de 107 millones de dólares para crear nuevos programas de subsidios y continuar otorgando créditos para el sector informal. No bastando con eso, también tenemos grandes noticias para los pescadores artesanales. Ya tenemos el inventario, ya tenemos la base de datos que nos ha dado Sendepesca del Ministerio de Agricultura y Ganadería y pronto sabremos cuántas lanchas vamos a donar a cada una de las cooperativas de pesca artesanal. Dentro de estos fondos también se destinan 30 millones de dólares para instituciones educativas privadas, colegios y universidades. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. El Banco de Desarrollo Salvadoreño es ahora un banco de sentido humano, afirmó el diputado Reinaldo Carballo al referirse a la aprobación de la reforma al fideicomiso para la recuperación económica de empresas salvadoreñas que permitirá apoyar a sectores vulnerables. Carballo se refirió a Bandesal como un banco del pueblo, un banco de la esperanza. ¿Quiénes eran los clientes de Bandesal? Solo eran las empresas que tenían esa capacidad de prestar 5 millones en adelante. Y también los otros grandes clientes era la banca, los que recibían préstamos de Bandesal a bajos intereses y después los trasladaba al pueblo. Hoy Bandesal puede prestar al micro, pequeño, mediano y a la gran empresa. Ahora sí, Bandesal tiene la oportunidad de hacer función social y realmente ellos hacer desarrollo al micro y pequeño empresario. Ahora sí tenemos un banco con sentido humano. Y el Ministerio de Educación ha puesto al alcance de los estudiantes la oportunidad de llevar al máximo sus habilidades con las herramientas idóneas mediante la entrega de computadoras a nivel nacional. Jóvenes del norte de San Salvador recibieron este beneficio. Esta estrategia del gobierno es para eliminar la brecha digital del país.
Más estudiantes se están beneficiando con el programa Enlaces con la Educación, impulsado por el gobierno central. En esta ocasión fue la oportunidad de los jóvenes del Centro Escolar Los Naranjos en Apopa, quienes cuentan con una computadora y el sistema operativo adecuado para recibir sus clases virtuales. Se caía, teníamos dificultades, los teléfonos no aguantan tantos archivos descargados de tantos años, entonces sí, muy feliz porque es una ayuda que nos va a brindar a todos y más que todo para nosotros de último año, ya que estamos a punto de realizar la prueba de avanzo también, entonces estamos con esa ayuda que también nos puede facilitar a aprender más, a tener mayor conexión y a no tener tantas dificultades este año como fueron el año pasado. Feliz de tener una computadora para hacer mis tareas y mis clases virtuales. Costaba a veces la llamada, no sé como si se cortaban las clases, o a veces no habían, o a veces había mala señal. Para los padres de familia, este beneficio representa un ahorro en la economía familiar. Mensualmente tenían que gastar hasta $50 en saldo para que sus hijos participaran de las clases. Ha sido un año bien difícil porque los que no tenían computadora, pues hay que buscar un teléfono que esté conectado siempre a internet. Mensualmente alrededor de $50 quizás en los paquetes, en lo que se gasta, en las impresiones, es una inversión. Entonces ahora con la computadora es una gran ayuda. Nuestra economía no está para poder adquirir un equipo de este tipo, ¿verdad? Ya con esto nos da una gran ayuda porque nos ayuda al bolsillo y es una gran herramienta para ellos para que puedan desenvolverse en sus trabajos. Claro está, por la nueva modalidad que existe ahora de estudio. Enlaces con la Educación es un programa integral que incluye a toda la comunidad educativa. Esto es parte de toda una transformación educativa que tiene varios ejes de trabajo y uno de los ejes tiene que ver con tecnología educativa, que incluye la capacitación docente, el desarrollo de tutorías virtuales, el contenido y paquetes de información en las máquinas, la conectividad. El objetivo del programa de gobierno es cerrar la brecha digital y garantizar la continuidad educativa de todos los estudiantes a nivel nacional. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El ministro de Hacienda presentó más avisos por evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República. Esta vez la cifra de dinero que ilegalmente dejó de ingresar a las arcas del Estado asciende a $4.5 millones. En estas cajas existe toda una investigación para demostrar que varios empresarios evadieron sus responsabilidades con el fisco. 7 casos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República para que puedan reintegrar al Estado lo que fraudulentamente eludieron. Que incluyen 2 personas naturales y 5 sociedades. Quiero hacer un llamado a todos nuestros empresarios a que paguen sus impuestos. El primero es una persona natural que se dedica a la compraventa de materiales de ferretería. Este contribuyente en el año 2013 evadió al fisco un monto total de $238,000 en impuestos sobre la renta. La suma por los 7 casos presentados asciende a $4.5 millones. Finalmente tenemos una empresa dedicada a la actividad de restaurantes. Esta empresa evadió impuestos de IVA en el año 2018 por $17,000 en el sentido que no presentó su declaración de diciembre de 2018. De acuerdo al ministro de Hacienda, en los años anteriores, el Estado ha dejado de percibir anualmente entre $1.500 y $2.000 millones, dinero que pudo ser utilizado en más proyectos para el país. Hemos presentado más de 80 avisos, con los de 7 de ahora sumamos 87 avisos, tal como me lo certifica el director. Rondamos los 71 millones también a la fecha. Las acciones son parte del plan antievasión, con el cual se pretende recuperar cerca de $450 millones durante este 2021. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y más premios se han entregado desde la Lotería Nacional de Beneficencia. Este miércoles se realizó el sorteo número 220, dejando miles de dólares en premios a los ganadores. Este miércoles se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia, dedicado a los 31 años de trayectoria artística musical de las nenas del Grupo Caña, quienes también deleitaron con su talento a los asistentes. Un agradecimiento
muy grande a Lotería, que realmente se ha tomado en bien apoyar de esta forma al artista nacional. El presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia destacó la trayectoria del grupo musical, así como su destacado trabajo en diferentes giras internacionales. Reconocemos el talento y el esfuerzo de los artistas salvadoreños, abriendo espacios para reconocerlos, incentivando así a las nuevas generaciones a seguir sus sueños. En este sorteo, el gran primer premio acumulado es de $205,000. La suerte fue para el billete número 35,196. El segundo premio de $20,000 fue para el billete número 13,547. Y el tercer premio de $10,000 se lo llevó el billete número 05,818. Los 3 billetes fueron vendidos en el municipio y departamento de San Salvador. También le recordamos que hay más formas de participar. Estás a tan solo $1 de poderte llevar $10,000 jugando Lotín Dados de la Suerte. Solo tienes que raspar y encontrar 2 figuras iguales sobre la misma línea y llevarte la cantidad de dinero indicada. Puedes encontrar Lotín en gasolineras, farmacias, tiendas de conveniencia o en los kioscos de lotería. Además, puedes emprender con la Lotería Nacional de Beneficencia, que te da la oportunidad. Solo tenés que acercarte a cualquiera de nuestras 14 agencias con tu DUI, tu NIT y hacer tu primera compra mínima de una serie. Te estás llevando el 21% de ganancia. Conviértete en agente vendedor de lotería. Comienza y haz crecer tus sueños administrando tu propio negocio. El próximo sorteo será el miércoles 24 de marzo, dedicado a la Bahía de Jiquilisco. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y es así como llegamos al final de Noticiero El Salvador. Gracias por su preferencia. Ya nos acompaña Armando Godoy para continuar con la entrevista de Noticiero El Salvador. Armando, buenas noches. Armando, buenas noches, Samalí, qué gusto poderlos saludar y bueno, sin duda agradecerles por todo el trabajo que han hecho en esta hora y presentar las noticias más interesantes. Siempre es un gusto, Armando. Bienvenido. El gusto es mío, compañeros. Cuídense, descansen. Buenas noches. Buenas noches, querido pueblo salvadoreño. Qué gusto que nos estemos comunicando y, por supuesto, conectando a través de la señal de Canal 10, a través del espacio ya de la entrevista de Noticiero El Salvador. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que están ocurriendo en nuestro país y, por supuesto, de temas importantes, como por ejemplo estas plazas fantasmas que continúan dando de qué hablar en la Asamblea Legislativa. Y por eso se encuentra con nosotros y quiero que me acompañen porque nos va a estar acompañando una hora el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien le damos la cordial bienvenida. Ministro, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, el gusto es mío siempre venir a este espacio. Es muy excelente porque tiene un carácter informativo al pueblo salvadoreño. Por supuesto, comenzamos. Adelante. Gracias. Bienvenidos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, bienvenidos. Les saludo Armando Godoy. Comenzamos el espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Hay muchísimos temas en agenda y sin duda es un gusto que nos pueda estar acompañando en esta noche. Quiero saludar y enviar un abrazo muy grande a todos los salvadoreños que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos conectados en YouTube, también en Facebook y por supuesto estamos conectados en la aplicación Twitter. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando también a los que están conectados en Radio El Salvador 96.9 FM, también gracias por la sintonía. Hoy nos acompaña, tal como lo dijimos hace un par de segundos, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, a quien le damos la cordial bienvenida, con muchísimo trabajo. Ministro, bienvenido. Sí, siempre. Así como nos tiene el presidente de la República 24/7, así como iniciamos hace 2 años, exactamente sigue lo mismo, con mayor nivel de responsabilidad, ya conociendo cómo funciona el Estado en un contexto general. Hay cosas que desde la percepción ciudadana es un enfoque, pero cuando uno ya llega y conoce desde adentro cómo funciona y cómo maneja la situación del Estado,
las variables internas y externas, bueno, ya tenemos una evaluación bastante grande y trabajando duro cada día más. Por supuesto, y sin duda también el Ministerio está realizando muchísimas acciones para garantizar precisamente la estabilidad de todos los trabajadores, además de la protección como tal. Pero hay otros temas, ministro, con el que me gustaría comenzar esta plática de esta noche, de este jueves 18 de marzo, y es que a 18 días del desarrollo de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral continúa con este atraso en la entrega de los resultados finales. Quisiera conocer sus primeras impresiones al respecto. Se ha venido postergando esta conferencia de prensa que estarían dando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para dar en firme los resultados. Sí, tal como lo anunciamos, tal como se denunció incluso, lo hizo el presidente, lo hicimos mucha gente del gabinete, lo hizo la gente del partido Nuevas Ideas y prácticamente era un secreto a voces que el sistema como tal iba a ser un nivel de burocracia, atraso y en alguna medida de permisibilidad para algunas cosas. Lo denunciamos fuertemente y hoy la práctica, la experiencia, los resultados, los hechos nos han mostrado que siempre tuvimos razón. Inicialmente nosotros planteábamos que el sistema como tal debía de cambiarse. Posteriormente se dijo, miren, por lo menos permítanos una auditoría internacional, que eso es un garante prácticamente del mismo Tribunal Supremo Electoral, un garante de todos los actores, un mensaje de transparencia a nivel internacional. Pero bueno, no lo quisieron, dijeron que el sistema era eficaz, eficiente, iba a ser efectivo en tiempos cortos. Y bueno, acá al pueblo salvadoreño le queda claro. Yo creo que lo más importante de todo fue la forma como se desbordó el pueblo salvadoreño y por eso aquel mensaje que el voto masivo mata fraude era como primordial y transversal en esta elección. Gracias a Dios el pueblo salvadoreño salió, se volcó. Ha sido una diferencia totalmente gigantesca con los partidos tradicionales, pero bueno, ahí tenemos lo que siempre denunciamos, la burocracia, la falta de capacidad operativa y el mismo sistema con el atraso. Y hasta este momento todavía no ha habido una declaración de cierre total de todo el proceso. Ahí estamos, pero tenemos un buen aparato de defensa, todo un ejército en ese hotel luchando, peleando porque se respete la voluntad del pueblo salvadoreño y gracias a Dios creo que vamos saliendo más o menos bien. Claro, ahorita no se puede dar por sentado, ministro, que se esté respetando la voluntad del pueblo salvadoreño. Sí, todavía hace 2 días estábamos denunciando que nos querían quitar al partido cerca de 80 concejales porque la aritmética y el manejo que estaban queriendo hacer de los cocientes y los residuos era totalmente interpretativo y no era pegado a la ley, tal como lo plantea. Y ahí está nuestro equipo peleando paso a paso, voto a voto, la voluntad expresa y genuina del pueblo. Hemos encontrado, incluso la Policía Nacional Civil ha encontrado bolsas, paquetes en diferentes lugares. Se han hecho las denuncias públicas, la policía ha procedido, la Fiscalía está también en ese procedimiento. Entonces, son todas las irregularidades que prácticamente mostraron el sistema como tal. A ver, ministro, pero esto ocurría en los años 80, en los años 90, esta pérdida de papeletas y encontrar cajas en algunas partes de los municipios. Ya no debería por qué estar ocurriendo. Sí, lo que pasa es que hay que entender algo. Este país históricamente ha sido la hacienda pública de unos pocos. La han manejado unos pocos. El primer golpe que dio el pueblo salvadoreño fue con la llegada del presidente Bukele. El segundo ha sido esta elección del 28 de febrero. Ellos estaban claros que la voluntad del pueblo ya lo expresaban las encuestas, lo expresaba cuando tú salías de esta empresa, de cualquier lugar, y hablabas con la gente, sentías que estaba conectada la gente con la identidad de la transformación de este país, sacando los partidos tradicionales. Lo único que le está... Esto es como me decía un amigo en una oportunidad, el animal antes de morir patalea totalmente. Y eran los únicos resabios que les quedaba de poder, que era esa Asamblea Legislativa y que no es nada despreciable porque es el primer órgano de Estado. Entonces, estos dueños de esta hacienda pública tenían prácticamente empleados
en estos poderes formales, parte del poder político, y hicieron hasta lo imposible por no perder ese primer poder de órgano de Estado. La verdad, han hecho hasta lo imposible, han hecho lo más antiético y lo más inmoral que se puede ver, y es un claro retroceso a lo que tú decías, pero eran los únicos o son los únicos soplos de vida que le quedaban a este sistema corrupto, a este sistema arcaico, a este sistema tradicional que se apoderó del país, desmejorando al pueblo salvadoreño como tal, y por eso tenían que hacer su último intento, incluyendo este tipo de cosas que van ya, que riñen con la moralidad, con la ética, pero también con la legalidad. Así que han hecho el todo por el todo, pero la voluntad del pueblo se va a tener que respetar. No vamos a dar un paso atrás mientras no se respete genuinamente la voluntad expresa del pueblo salvadoreño. ¿Se puede decir por hoy que se da por sentado esta ruptura del bipartidismo, la ruptura de esta estructura política que por años estuvo dominado, estuvo mandando durante muchos años nuestro país y que obviamente tenía secuestradas las oportunidades de crecimiento del pueblo salvadoreño? El día de ayer nos poníamos un poco nostálgicos con la ministra Michelle Sol, porque ella está viendo unas comunidades y resulta que de repente la gente te decía de que le llevara 5 láminas. Y cuando tú veías la casita, comúnmente eso le dicen casa de 2 aguas, que tiene 10 pliegos de lámina para un lado y 10 pliegos de lámina para otro. Son 20 pliegos de techo. Y entonces tú te preguntabas por qué no te piden 20 pliegos. Y entonces le preguntábamos a la señora que por qué no nos pide 20 pliegos de lámina. Y dijo, no, lo que pasa es que necesito 5 porque ese es el cuartito donde está mi hijo. Y yo quiero que por lo menos no se moje donde está mi hijo. El amor de una madre. Entonces tú te preguntas, ¿cómo culturizó y educó este sistema ingrato a una enorme calamidad y pobreza de la gente, que a tal grado la gente que te pidiera 5 pliegos de lámina? Y por 5 pliegos de láminas, por 4 pliegos de láminas, por 2 pliegos de láminas, el alcalde de San Salvador repartía 2 pliegos de láminas. Cuando a mí me dijeron que repartía 2, yo no creía. Hasta que vi en una comunidad que estaba entregando 2 pliegos de lámina. Y mucha gente, históricamente, Arena y el FMLN educaron a este pueblo que iban a votar por una camisa y por 2 pliegos de lámina, aprovechándose de la necesidad de nuestro pueblo. Entonces nosotros decíamos con la ministra, entonces la ministra lo que les dijo, no, les voy a arreglar esto temporalmente, pero ya va un proceso de vivienda digna para cada uno de ellos. Entonces cuando platicábamos decíamos, ¿cómo culturizaron a nuestro pueblo? ¿Cómo se apoderaron de la riqueza de este país? ¿Cómo concentraron? Acá tú tienes millonarios que cuando reunís 190, 200 personas de este país, han tenido una rentabilidad por encima de la del 80% de la población salvadoreña. Es un país, pero abismalmente opuesto en el marco de las oportunidades, que acá unos pocos acapararon prácticamente el aparato de Estado como una estrategia de negocio y de crecimiento económico de unos pocos, en detrimento de las grandes mayorías de este país. Entonces el pueblo salvadoreño lo que hizo en esta elección fue, así como ustedes nos cegaron la luz y esperanza de transformación de nuestras vidas, pues entonces hoy, el 28 de febrero, fue prácticamente el acto fúnebre de los partidos tradicionales. Y estos poderes fácticos que tenían a estos partidos tradicionales, que siempre fueron instrumentos de administración de ellos y para ellos, han quedado ahorita prácticamente sorprendidos y además preocupados. Nosotros como gobierno no estamos yendo a quitarle lo que ellos tienen. Lo que sí vamos a hacer es que aquí hay reglas claras y ha llegado una luz de esperanza a través del presidente Bukele para llegar a la transformación de este país. Y a esa gente, a esa señora que pidió 2 pliegos, 5 pliegos de lámina, hay que construirle su casa. Porque ¿sabes qué? La única herencia que le va a dejar a sus hijos, esa señora, es precisamente esa casita. Pero ahí donde fuimos, la mitad del suelo de esa casa está en tierra y la mitad está en la quebrada del río.
Entonces, así fue como diseñaron este sistema, así fue como se apoderaron. Y así es como de forma injusta tú tienes acá personas que hoy a las 4 o 5 de la tarde dicen que toman su jet privado para ir a cenar a Miami y a las 11 de la noche están de regreso en El Salvador. Pero tú tenés acá niños y niñas que han muerto por estado de desnutrición severa porque no han almorzado ni han cenado 2 días antes. Y entonces esto no puede seguir así. El Estado está concebido legalmente como el gran árbitro donde pone las reglas del juego a fin de que todo el mundo tenga por lo menos un estado mínimo de bienestar. Eso se le robó al pueblo salvadoreño durante décadas y hoy se lo vamos a devolver y hoy se lo estamos devolviendo. No es fácil, sobre todo con un gobierno que venimos de enfrentar una pandemia de enormes proporciones, de las pandemias que no han tenido precedente en el mundo entero con más de 100 años. Y este paisito empobrecido, quebrado, robado, saqueado que nosotros encontramos, este país ha enfrentado la pandemia. Claro. Y hoy por hoy es ejemplo del mundo entero de que este paisito que antes salía por delincuencia, por violencia y por un montón de cosas y por corrupción, ha salido adelante como uno de los países con mayor éxito de la pandemia. Y el único también que acompañó a este gobierno en toda la estrategia de la pandemia, en todas estas acciones que obviamente han realizado y que le está cambiando la vida, es la misma gente, es el mismo pueblo. Y se ha demostrado el 28 de febrero. ¿Por qué le digo esto? Porque nunca vimos un acompañamiento por parte de la Asamblea Legislativa al gobierno, nunca vimos tampoco un acompañamiento de parte de una Corte Suprema de Justicia, veíamos incluso bloqueos por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a tema pandemia. Todo el aparato de Estado, fundamentalmente en el primer órgano de Estado y en el órgano judicial, y todos los cargos de elección de segundo grado que son autoridad en este país, toda esa maquinaria estaba en contra del gobierno para sacar adelante a nuestro país. Bueno, un día en una reunión que teníamos de ministros hablábamos que es lo más miserable de un ser humano, que acá la oposición deseaba de que la pandemia se saliera del control. ¿Y tú sabes qué significaba que se saliera del control? Que fueran cientos y miles de salvadoreños muertos. Entonces al final la mezquindad es tan grande de esta oposición ortodoxa, radical, retrógrada, corrupta que hemos tenido en este país, que al final no le interesaba la vida del pueblo salvadoreño. Lo que le interesaba era el tema eminentemente electoral y sacar votos. El pueblo entendió. Hoy tenemos un pueblo despierto, un pueblo crítico y un pueblo que va a estar vigilante a este gobierno, hoy que ha entregado la llave de la Asamblea Legislativa. Va a estar vigilante. Y con el presidente hablábamos y decíamos, si es que este pueblo, nosotros le tenemos que cumplir, porque también el efecto del presidente Bukele no solamente ha sido ser presidente, el efecto del presidente Bukele no solamente ha sido ser arrasador en esta última elección, el efecto del presidente Bukele es que despertó un pueblo. Pero cuando tú despiertas un pueblo, se convierte en masa crítica. Y los gobernantes, como nosotros, estamos bajo una evaluación social de forma permanente del mismo pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño, si nosotros no hacemos las cosas bien, también en su momento nos va a repudiar. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuerte en ello. Pero yo sí creo que la pandemia nos vino a afectar, nos vino a demostrar que tan vulnerable es la humanidad. Dios ha permitido que nos dijo, miren, es tan vulnerable la humanidad de que eso nos tuvo en una situación y nos ha tenido en una situación sumamente complicada. Pero una cosa elemental, yo creo que lo más nefasto de este país, en este gobierno, no fue enfrentar la pandemia. Lo más nefasto de este país ha sido enfrentar esa oposición que hemos tenido. Entonces ya estamos venciendo la pandemia. Y el 28 de febrero el pueblo logró vencer a este otro mal endémico que teníamos. Y hablando obviamente de estos partidos de oposición que no acompañaron obviamente al gobierno del presidente Nayib Bukele en todo en lo que está obviamente de la pandemia, hay un diputado, hablando de la Asamblea, que ha dado declaraciones muy controversiales y es de ponerle muchísima atención, y es que él precisamente ha confirmado y ha denunciado movimientos de atribuir concejales a partidos donde no han ganado en las urnas. De eso vamos a estar hablando en la pausa. Quédese con nosotros. Vamos a venir con más. Excelente.